Bueno, buenos días. Vamos a seguir con el tema de redes, que nos quedamos el otro día por los tipos de medios, la clasificación de los medios en función de si son analógicos o digitales. ¿Vale? Recordad que analógicos eran que tenían una señal natural, es decir, que tenían un número infinito de valores posibles, y digitales era que habíamos, digamos, acotado esos posibles valores en grupos de forma que se pudiesen representar en el ordenador. Bueno, vamos a seguir y ahora lo siguiente que vamos a ver son la clasificación en función de si son cableados o no son cableados, es decir, son inalámbricos. Todos estáis cansados de utilizar medios tanto de un tipo como de otro, ¿vale? De hecho, uno de los que más utilizáis es la Wi-Fi o los datos del móvil, que son obviamente inalámbricos, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo distintos tipos de uno y de otro, y con esto pues os lo voy explicando, ¿vale? Mientras lo estamos viendo. El primero que vamos a ver es el cable de par trenzado, ¿vale? El cable de par trenzado, el cable de par trenzado es el que estamos acostumbrados a ver como cable de red en los ordenadores. Mirad, suenan, ¿verdad? Esta foto de aquí, estos son los conectores, son muy parecidos a los conectores del teléfono, ¿vale? Son los que tenéis en clase en los ordenadores fijos y es el famoso cable de red, ¿vale? No tiene mucho más misterio. ¿Por qué se llama cable de par trenzado? Veréis, resulta que lo he comentado en alguna ocasión, cuando por un cable fluye una corriente eléctrica, crea un campo eléctrico que afecta a los cables o no, a los objetos que hay alrededor, concretamente a los otros cables que hay alrededor. Si esos cables a su vez también llevan corriente eléctrica, pues afectan a la forma en que la llevan. Tened en cuenta que las señales que nosotros enviamos a través de un cable de este tipo son señales eléctricas, ¿vale? Distintos voltajes, por encima de un umbral de un voltaje es un 1 y por debajo de ese umbral es un 0. Entonces, cuando ponemos muchos cables juntos uno al lado de otro, pues pueden afectar la tensión de los otros cables y por tanto modificar los datos. El campo eléctrico que he comentado antes es perpendicular al flujo de la corriente eléctrica, con lo cual, si, como está puesto aquí en el dibujo, se trenzan los cables, es decir, se enrollan uno sobre otro, anulan el flujo eléctrico de uno es anulado por el flujo eléctrico del otro, con lo cual se consigue que no tenga interferencia, ¿vale? Este tipo de cableado, el que tiene el conector RJ45, lo hemos visto en clase, cuando estoy viendo lo de hardware, ¿vale? El de los conectores de red, tienen 8 cables agrupados de bando, ¿vale? En 4 grupos de cables, como estáis viendo aquí. Esos grupos de cables obviamente son cables de cobre que están recubiertos de un material aislante y ese a su vez está recubierto de otro material, depende de la calidad que tenga el cable, de otro material aislante que bien puede ser simplemente un plástico o si tiene más calidad pues tiene un recubrimiento de aluminio entre medio, ¿vale? Bueno, pues este cable es el RJ45, es uno de los que más se utiliza en redes actualmente. Fijaros que existen dos tipos, el cable de par trenzado cruzado y el directo, ¿vale? La diferencia está en que el cruzado se utiliza para conectar un ordenador directamente con otro, algo que hoy en día prácticamente no se hace, pero que es factible hacer. Y el directo es el que utiliza para unir distintas redes a través de routers, a través de otros dispositivos. Mirad, lo voy a intentar explicar con un dibujo, a ver si soy capaz de explicarlo algo mejor. Vamos a ver. Mirad, si yo tengo que utilizar unir dos ordenadores, ¿vale? Utilizo el cable, este concretamente es el cruzado, ¿vale? Sin embargo, si utilizo
distintos ordenadores, distintos ordenadores, incluso servidores, en fin, del tipo que sea, a través de un router, ¿vale? Utilizo cable directo. ¿De acuerdo? Y diréis, ¿por qué se hace así? La explicación es bastante simple. Mirad. Termino de borrarlo. La explicación es bastante simple. Tened en cuenta que los conectores, fijaros que los conectores tienen un código de colores. ¿De acuerdo? En el cable directo, como es este, los cables, la entrada coincide con la salida. Mientras que en el cruzado hay algunos de los colores, los que llevan los datos, ¿vale? Que están cruzados. ¿Por qué eso? Vamos a suponer que tenemos un dispositivo, ¿vale? Que emite datos, ¿vale? Dato A y dato B. Y tiene un enchufe que tuviese esta forma, ¿vale? Y aquí tenemos otro dispositivo que recibe la información, que tiene exactamente el mismo conector. ¿De acuerdo? Por A se envía la información y por B se recibe. ¿Vale? Si eso fuese así, los dos tienen el mismo conector, este por A envía información y este la recibe. ¿Vale? Es decir, enviar, recibir, enviar y recibir. No lo he quitado, no lo estoy viendo, lo siento. ¿Vale? Tenemos, lo vuelvo a repetir, dos conectores, dos dispositivos, uno de ellos envía información por la conexión A y lo recibe por la conexión B. Y el otro tiene exactamente el mismo conector, por tanto también recibe la información por el conector A y la envía por el conector A y la recibe por el B. ¿De acuerdo? Si tenemos un cable que está en paralelo, ¿vale? Está conectado el A con el A y el B con el B, este está enviando información justo por el mismo sitio donde este la envía también. Por tanto, no la está esperando. Y sin embargo, por donde recibe la información no se envía nada. Sí, este está enviando, la envía por aquí. Y en vez de estar por donde tiene que recibirlo, la recoge por donde tiene que enviarlo. Sin embargo, si cruzamos los cables, pues ahora cuando este dispositivo envía información, ¿vale? Le llega a donde se supone que tiene que recibirlo. Y cuando este dispositivo envía información, le llega a donde se supone que el otro tiene que recibirlo. ¿Vale? Eso es el motivo por el cual se utilizan los cables cruzados, para que un dispositivo con otro directamente se puedan conectar, teniendo en cuenta que utilizan los mismos conectores. Sin embargo, cuando utilizamos un router, por ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que utilizamos un router. Este router tiene distintos conectores, tiene muchos conectores, ¿vale? Obviamente, esto que estoy haciendo con los dos puntitos es un ejemplo, hemos dicho que son 8 cables. ¿Vale? Si este dispositivo, el que va a enviar la información, que tiene el mismo conector A y B, y vuelvo a recordaros que A es el que enviaba y B el que recibía, y este tiene de nuevo el mismo conector, ¿vale? A y B. Bien, ¿qué ocurre? Que este envió la información al hacer cable directo a A y la recibe en B, ¿vale? Este siempre tiene este sentido. Y este hace lo mismo, envía la información a A con A, y la recibe de B con B. ¿Qué pasa? Que este cruce se hace dentro del router. Entonces, como el router es el que se encarga de lo que entra aquí, enviarlo por aquí, pues no necesitamos que el cable se cruce, sino que el cable puede ir directamente. Entonces, en resumen, cuando el cable cuando se utiliza a través de un router, de un switch, de cualquier otro elemento parecido, ya veremos los que son, se utiliza directo, porque es el router el que conmuta, que es como se llama, el que cambia el sentido de la información, por un cable o por otro. Mientras que si lo hacemos directamente, si no cambiamos, perdón, se ha ido, si no cambiamos el sentido de los cables nosotros mismos, cruzándolos, pues
por el conector donde se esperaba recibir la información, es por donde se envía, por tanto no funciona. ¿De acuerdo? Obviamente no tenéis que aprenderos distintos colores, el código de colores, para que sirve cada cosa, ni nada de eso, pero que sepáis que no todos los cables de red RJ45 sirven igual, ¿vale? Si os fijáis aquí, el cable directo va de un PC a un hub, ¿vale? Un hub, un router, un switch, cualquier cosa de esto. Mientras que el cable cruzado va directamente de PC a PC. O sea, simplemente que sepáis que existen, que sepáis el motivo por el cual son distintos y que obviamente tenéis que utilizar uno u otro en función de cuál vaya a ser el uso que le vayáis a dar. Normalmente, como son los que más se utilizan, si no se especifica lo contrario, suelen ser directos, ¿vale? Bueno, seguimos. El cable coaxial tiene distintas características, ¿vale? Una de ellas es que es muy barato. Comparando con un cable de corriente es caro, pero comparando con los otros cables de red es muy barato, ¿vale? El problema que tiene es que es muy barato, pero que tiene muchos errores cuando se trabaja a mucha velocidad. Errores que vosotros diréis, pues yo utilizo el cable de red en mi casa o lo hemos utilizado en el instituto y no falla tanto. Cuando se habla de errores, ya explicamos, como expliqué en la anterior sesión, que los sistemas de comunicación informáticos tienen que controlar los errores. Se recibe la información, la comprueban y si no está correcta la vuelven a pedir. A esos son los errores que se refieren, ¿vale? Que haya que pedir muchas veces la información, con lo cual se ralentiza aún más la conexión. Dicho de otra manera, si queremos enviar información a través de estos cables a mucha velocidad, vamos a producir muchísimos errores, con lo cual vamos a ralentizar la velocidad porque vamos a tener que volver a pedirla. Además de que la velocidad no es demasiado grande, bueno, además no, una consecuencia de que la velocidad no sea demasiado grande es que el ancho de banda es limitado. Acordaos que el ancho de banda es la cantidad de bits que se pueden enviar por segundo, ¿vale? Tienen muy poca inmunidad al ruido, ¿vale? A recordar que el ruido se refiere a todos los a los problemas de comunicación que surgen inherentes al propio medio, ¿vale? Pues este medio es barato, pero es susceptible de soportar ruidos, de ahí los de las tasas altas de errores, ¿vale? Está todo muy relacionado. Y la distancia límite, o sea, lo máximo que podemos poner este cable de largo son 100 metros, pero vamos, eso ya os digo que es una barbaridad, nadie pone 100 metros, eso es muchísimo, normalmente se pone bastante menos. Esa es la distancia máxima en condiciones óptimas, pero repito que se utiliza bastante menos. Eso tiene que ver con la atenuación, ¿vale? Mientras más larga es el segmento de cable, mientras más largo el segmento del cable, llega con menos fuerza, con menos velocidad. La señal es parecida a la wifi para que lo entendáis, ¿no? Que cuando estéis lejos del router, pues llega con menos velocidad. Pues esto es parecido, ¿vale? Esto tiene que ver con la resistencia eléctrica. Otro tipo de cable de medio cableado, el cable coaxial, ¿vale? El cable coaxial puede no sonaros, pero es este. Para que lo identifiquéis más fácilmente, ¿vale? Os voy a... Para que lo identifiquéis más fácilmente, voy a hacer un pequeño dibujo. ¿Os suenan los cables de la antena de televisión? Esos que tienen forma como de barrilito. Vale. Bueno, de hecho, mejor que sea un dibujo, tengo aquí internet. Lo vamos a ver en internet. Conector de barrio. Vale, conector. Mirad, a ver si encuentro... es que estos son los que se utilizan en redes, ¿vale? Pero también aquí. También se considera un conector de este tipo. ¿Vale? Fijaros, os suena, ¿verdad? Estos son los que se conectan desde la antena de televisión, desde la pared, hasta vuestras televisiones. Bueno, pues estos son los cables coaxiales, ¿vale? Fijaros que a un corte del cable coaxial tienen distintos tipos de conectores, ¿vale? Los de red suelen ser estos, ¿de acuerdo? Depende del tipo que sea.
es de mayor o menos calidad. Y están compuestos, pues no sé si alguno de vosotros ha abierto ha cortado un cable de antena, lo ha tenido que arreglar o poner un conector, pero tiene un conductor de cobre, que es un hilo gordito, un alambre gordito, que es el que vosotros trabajáis, con el que lleva los datos. Luego está recubierto por un aislamiento plástico, ¿vale? Suele tener una recubierta o bien de aluminio o bien una mallita de cobre. Si tiene mallita de cobre de más calidad, si es de aluminio de algo menos calidad. Eso lo que hace es aislarlo del ruido y luego vuelve a tener otra recubierta más de plástico. ¿De acuerdo? Esos son los... Tienen un núcleo, como pone aquí, un conductor exterior, que puede ser o bien como una cubierta metálica parecida al aluminio, o bien una malla de cobre. Y luego tiene dos capas aislantes, ¿vale? La exterior y la capa aislante que está entre la malla y el núcleo. ¿Ventajas e inconvenientes de este cable? Pues que es muy barato también, es tan barato o más que el otro, que es el cable cruzado, de par trenzado, y es muy fácil de instalar, incluso mucho más fácil que el otro. El otro tenemos que utilizar una herramienta que se llama Crimpador. Crimpador, vaya. Bueno, una herramienta, no me sale la palabra ahora. Crimpadora, no me salía, perdonad. Una crimpadora que lo que hace es sellar ese conector de plástico donde está, a este me refiero, ¿vale? Este conector de plástico para que no se muevan los cablecitos. Sin embargo, no, si alguno de cable coaxial lo ha usado alguna vez, sabrá que es muy fácil de conectar. Simplemente conectar el núcleo en un sitio y ya está. Es mucho más fácil de instalar y tiene un coste bajísimo, ¿vale? Tiene más ancho de banda que el otro, hasta 10 megabits por segundo. Tiene mucho más alcance, puede llegar hasta los 10 kilómetros. Por supuesto, no se utiliza normalmente ni mucho menos tantos kilómetros, pero ya cada vez se utiliza menos así. Pero antiguamente se ponía en los exteriores de las casas y al igual que el otro también es muy barato, pero ofrece muy poca inmunidad al ruido, ¿vale? También le afecta mucho el ruido. Tiene mucho que ver con que lo que lleva es corriente eléctrica y los conductores de corriente eléctrica pues son muy susceptibles al ruido, ¿vale? Entonces, entre los dos, básicamente la ventaja que tiene este es el alcance, que es mayor, podemos poner segmentos más grandes y que tiene mayor ancho de banda. Inconveniente con respecto al otro, pues que el otro es mucho más manejable, este se puede doblar mucho peor y este es más grueso, ocupa más espacio, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer es, o al menos lo que se solía hacer, ya cada vez menos, hay fibra óptica hasta la acera de la casa, de la acera de la casa hasta la casa se utiliza el cable coaxial y luego desde el router hasta el ordenador el cable de par trenzado. Hoy día ya cada vez más la fibra óptica llega directamente hasta la casa, ¿vale? Y aquí tenemos la fibra óptica. La fibra óptica, que todos habéis escuchado hablar de ella, pero muy poco sabéis lo que es, ¿vale? Pues la fibra óptica es un hilo finísimo, muy fino, de un material que es transparente. Tan fino es que cuando se corta, la esquila, es decir, los trocitos que se quedan, no podemos ni siquiera tocarlos con los dedos porque nos cortamos, ¿vale? Es tan chiquito que no podemos ni tocarlo con los dedos porque nos cortaríamos. Está compuesto, suele ser vidrio o un plástico, pero un material transparente. Se llama fibra de vidrio fibra óptica, porque lo que conduce, a diferencia de la otra que hemos visto hasta ahora, no es electricidad, sino es luz. De ahí que sea mucho más rápida, porque la electricidad se mueve a la velocidad, o sea, la velocidad máxima que puede alcanzar es la velocidad de los electrones, que es inferior a la velocidad de la luz, ¿vale? Ese es el motivo por el cual la fibra óptica es tan rápida. Está formada por una fibra, como digo, de un material transparente, que es donde va la luz, pero claro, para que la luz no se distorsione tiene que estar completamente recubierta de un elemento aislante. Como veis, dependiendo del tipo,
lo hay, va a tener un elemento aislante que va entre otro elemento aislante, se sube dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, ¿vale? Hay distintas capas, distintas calidades, pero todos tienen distintas capas. Fijaros que esto que veis aquí tan gordito, no sé si habéis fijado alguna vez el cable de fibra óptica que llega al router de vuestra casa, esto que se ve aquí tan gordito tiene el grosor de ese hilo finito que llega a vuestra casa, así que imaginad, si este hilo ya tiene el aislante, imaginad cómo es de finito el cable de la fibra óptica, ¿vale? La esquila de la fibra óptica. Bueno, pues cómo funciona una fibra óptica, básicamente que hay un emisor de luz, ¿vale? Esa luz se emite a distinta intensidad. A partir de un umbral de intensidad es un 1, por debajo de ese umbral de intensidad es un 0, ¿vale? Y luego en el otro lado, en el extremo, hay un receptor de luz que recibe esa luz y dependiendo de la intensidad de luz que reciba, pues lo interpreta como un 1 o como un 0, ¿vale? Existen dos tipos de fibra óptica, la multimodo y la monomodo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la multimodo es capaz de enviar más de una información a la vez, o sea, más de un dato a la vez, mientras que la monomodo solo una, ¿vale? Y diréis, ¿y eso cómo es posible? Pues intento explicarlo, lo veréis. Si yo tengo, imaginar, ¿vale? Esto ancho que acabo de dibujar aquí, es un hilo finito de material transparente que está recubierto, ¿vale? Por aislante, para que no entre la luz, obviamente. ¿De acuerdo? Bien, el haz de luz, que es un láser, por si alguno no sabe lo que es un haz de luz, es un láser, ¿vale? El láser va rebotando en los bordes y así va avanzando, ¿vale? No estoy dibujándolo muy bien, lo siento, yo no dibujo muy bien, pero así va avanzando. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una fibra óptica y le aplico un ángulo muy pequeño, ¿vale? Avanzando con mucha rapidez. Sin embargo, si yo aplico un ángulo más grande, ¿vale? Rebota cada menos espacio y de esta forma avanza a menos velocidad. ¿De acuerdo? Los monomodos utilizan este sistema, ¿vale? Tienen unos ángulos muy pequeños, con lo cual avanzan mucho y eso es mucho más rápido. Pero los multimodos tienen una ventaja, que es que podemos enviar distintos haces de luz simplemente cambiándole el ángulo, ¿vale? De tal manera que no coinciden unos con los otros. De esa forma conseguimos que de una sola vez se envíe más información. ¿Qué desventaja tiene? Pues que son más lentos, porque obviamente al tener los ángulos más grandes, pues avanzan a menos velocidad. Pero son mucho más económicos. ¿Por qué? Pues porque en vez de utilizar 4 cables para enviar 4 señales, se puede utilizar un solo cable para enviar las 4 señales, ¿vale? Por motivos obvios, el que más se utiliza es el multimodo, ¿de acuerdo? Ventaja que tiene el ancho de banda. Se puede enviar muchísimos bits por segundo, simplemente porque es muy rápido, porque lo que envía es la luz, ¿vale? Además ya lo habéis visto vosotros en casa, el cablecito es muy pequeñito y muy ligero, pesa muy poco y es muy pequeño. Y las perturbaciones de origen electromagnética, es decir, el flujo eléctrico, el flujo magnético, todo eso no le afecta. ¿Por qué? Porque lo que emite es luz. Entonces, al no emitir corriente eléctrica, pues el flujo eléctrico pues, no le afecta. Son mucho más seguras porque un cable de la otra, un cable coaxial, un cable de par trenzado, se puede pinchar, ¿vale? Si todos habéis utilizado alguna vez la corriente eléctrica y sabéis cómo se empalman los cables, ¿vale? Pues esto es un poquito más fino, pero al final de cuentas tú puedes empalmar un cable y con ello obtener la información. En alguna película lo habéis visto cuando se utilizan pincitas para conectar las cámaras de vigilancia, esto en las películas tipo las series como la Casa de Papel y eso para conectarlo. Eso en la fibra óptica no se puede, porque en el momento que tú agujereas el aislante, le entra luz de fuera y como le entra luz de fuera, pues se contamina la señal y se pierde la información. Entonces es mucho más seguro. Y además no produce interferencia. ¿Por qué? Porque mientras el aislante sea suficientemente opaco, mientras no entre luz de fuera,
no se produce ningún tipo de interferencia. ¿De acuerdo? La única interferencia que puede tener son las luces. Y para eso tiene que agujerearse el aislante. Como habéis visto, tiene un montón de aislantes, por tanto eso ocurre muy poco. ¿Vale? Además, como es luz lo que se envía, no le afecta a la resistencia eléctrica, como en el caso de los cables, y por tanto la atenuación es mínima. Y se pueden tener cables de kilómetros y kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Normalmente se utiliza empalmes, ¿no? Porque obviamente no se pueden tener. Pero para que os hagáis una idea, hay fibra óptica, hay cables de fibra óptica que atraviesan el Atlántico completo. O sea, imaginad la cantidad de miles de kilómetros que se atraviesan. Obviamente, repito, con empalme entre medias, pero eso no se podría hacer con un cable de otro tipo. ¿Vale? Inconveniente porque las fibras tan finitas son muy frágiles, ¿de acuerdo? Y que se necesitan transmisores y receptores, y eso no es barato. Ya he dicho que la manera de enviarse la información es a través de un láser. Se necesita el emisor del láser, el transmisor del láser, y después tiene que estar un receptor de luz en el otro lado. Entonces, eso es mucho más caro que simplemente un conector de cable normal. El empalme entre las fibras es muy complicado. Tened en cuenta que en el momento que se produce una impureza, ¿vale? Voy a intentar volverlo a dibujar. Vamos a ver. Mira, en el momento... Vuelvo a ponerlo. Fijaros, si yo tengo el cable y tuviese aquí una impureza de un empalme, ¿vale? Cuando estoy enviando la información, al llegar aquí, siempre, si habéis pasado alguna vez a través de un cristal roto o la imagen y tal, veis que se distorsiona, ¿vale? Entonces, cambia el ángulo y por tanto la información ya no llega igual, ¿vale? Esto no se puede producir nunca en un empalme de una fibra óptica. Por lo tanto hay que hacerla con muchísimo cuidado. Esas máquinas son muy caras, las máquinas que empalman la fibra óptica son muy caras. Supongo que si alguno ha estado en casa cuando le han montado la fibra óptica la habrá visto, si no, pues nosotros en el instituto no tenemos porque son muy caras y hay que tener mucha precisión para hacerlo. De hecho, incluso los profesionales, los que están todo el día haciéndolo, en muchas ocasiones tienen que hacer 3, 4, 5 empalmes hasta que les sale muy bien, ¿vale? Es bastante complicado. Y otro inconveniente que tiene es que esos mismos transmisores y receptores de los que hemos hablado, que envían la luz, necesitan electricidad para enviar la luz y para recibirla. Y por tanto necesitan electricidad. Y esa electricidad no se puede transmitir a través de esos cables, sino que se necesita otros cables exteriores para enviar la electricidad. Pues esos son los tres medios cableados que se utilizan habitualmente en redes, ¿vale? Está el cable de par trenzado, el normal, el cable de red, como se llama habitualmente, el cable coaxial, que es el mismo que se utiliza para la antena de televisión, y el de fibra óptica, que es el que hoy en día más se utiliza para conectarnos por internet. Y ahora vamos a ver los medios inalámbricos, ¿vale? Existen multitud de medios inalámbricos. Lo que pasa es que nosotros utilizamos solamente algunos. Vamos a ver algunos que se utilizan, muchos, otros que se utilizan muy poco, y otros que están, digamos, están evolucionando y se están desarrollando para poder verlo en el futuro. ¿De acuerdo? Mira, el primero que vamos a ver es el medio infrarrojo. ¿Vale? El infrarrojo, hoy en día ya los portátiles casi no lo tienen, los móviles, pero no hace mucho sí los tenían. Algunos de vosotros habrá visto, se habrá enterado, habrá escuchado de un compañero que con el móvil controla el cañón de vídeo de la clase, de la pizarra digital, para putear a los profesores. No sé si lo habéis visto alguna vez, habéis escuchado. Para eso se necesita un móvil que tenga infrarrojo. Lo que hace es el móvil con el infrarrojo sustituye al mando a distancia, porque el infrarrojo se utiliza para lo que más se utiliza es para los mandos a distancia, ¿vale? Los mandos a distancia de la tele, cuando se conecta el mando a distancia que tenéis en casa, en el salón, con la televisión, es a través de infrarrojo, y esa forma, eso ten en cuenta que son dos dispositivos conectados que se envían información, por tanto, tiene que ser una red, ¿vale? El alcance es muy limitado, no más de 10 metros, y además tiene que estar
mirando el emisor al receptor. Alguno habrá pasado que se ponga a cambiar el canal de la tele y no pueda, o el volumen y no le responda, y se da cuenta que están cogiendo el mando al revés, ¿vale? O simplemente si está apuntando para otro sitio, pues no lo recibe. Tienen que estar apuntándose, tiene que estar, no puede haber ningún obstáculo entre el emisor y el receptor, ¿vale? Obviamente son lentos, más o menos, no, en fin, son rápidos realmente, pero envían muy poquita información, ¿vale? Se utilizan eso para mando de distancia, para ratones, para teclados. El Bluetooth os suena mucho, porque lo utilizáis cada vez más, se utiliza más en más elementos. Casi todos los elementos que están conectados a vuestro móvil lo hacen a través de Bluetooth, ¿vale? Por ejemplo, los smartwatch, los auriculares inalámbricos, en fin, multitud de elementos que se conectan a través de Bluetooth, ¿vale? Estos Bluetooth son ondas de radiofrecuencia y tienen una velocidad de transmisión relativamente pequeña. Por eso se utilizan, y sobre todo, y más que una velocidad de transmisión pequeña, que es pequeña comparada, por ejemplo, con la fibra óptica o con la Wi-Fi, tienen el inconveniente además de el alcance. El alcance del Bluetooth es mucho más pequeño, por ejemplo, que el de la Wi-Fi. Entonces, por eso no se utiliza para conexiones de red normales, sino simplemente para conectar el móvil o elementos pequeñitos a otros, ¿vale? Una curiosidad, no os entra en el examen obviamente, pero que sepáis que Bluetooth, no sé si el que conozca, sepa algo de inglés, significa diente azul, ¿vale? Y ese nombre viene de que los creadores de Bluetooth, los que desarrollaron Bluetooth, son la empresa Nokia, que para que no lo sepa, Nokia es una empresa noruega. Y el nombre es un homenaje a un rey vikingo que se llamaba Diente Azul, Bluetooth, que unió a los pueblos noruegos, ¿vale? Es simplemente puede ser, de ahí que viene el nombre de Bluetooth, viene de ahí. Es una curiosidad que, no sé, mola saberla. Bien, el láser. Ya habéis visto que en los medios cableados que hemos visto antes, la fibra óptica, lo que hace es transmitirse por luz, por láser, ¿vale? En este caso, el láser que hablamos es inalámbrico, ¿vale? Va en el aire. Y lo que hace es que mediante un haz de luz polarizado, que no deja de ser un láser, se conecta un dispositivo emisor con un receptor, ¿vale? La velocidad que adquiere esta información es inmensa, es la velocidad de la luz. Lo que ocurre es que hay muy poca direccionalidad. Si debajo del infrarrojo tienen que estar muy cerca, muy cerca el uno del otro y además orientados, así que el emisor ve al receptor y viceversa. Hoy en día se está empezando a utilizar muchísimo a nivel interno, es decir, dentro de los mismos ordenadores, en vez de sustituyendo los buses, ¿vale? Los buses de cableado o los que están integrados en la placa, por estos elementos que son mucho más rápidos y eficientes. Obviamente, al estar dentro del dispositivo, pues no entra mucha luz, con lo cual no produce muchísima interferencia y pueden estar orientados. Obviamente, pero repito, para distancias muy pequeñas. Es muy rápido, pero para distancias muy pequeñas. No se utiliza de forma masiva, pero ya se está empezando a utilizar. La WiMAX. Las WiMAX son microondas, ¿vale? El mismo principio, aunque pueda parecer una estupidez, pero el mismo principio de las ondas que calientan los tapes en la cocina. Es muy parecida a la Wi-Fi. La Wi-Fi también son microondas. Bueno, no, la Wi-Fi son radiofrecuencias, pero es una tecnología parecida a la Wi-Fi. Lo que ocurre es que es capaz de saltar más obstáculos que la propia Wi-Fi y es capaz de alcanzar distancias incluso de 80 kilómetros. No es lo ideal, ¿vale? Obviamente no tiene la velocidad de una Wi-Fi, pero para imaginar a una zona rural, por ejemplo, un valle entre montañas,
¿vale? Mira, imagina una situación como esta, una montaña, ¿vale? Que tenemos aquí un pueblecito. Lo ideal, ¿vale? Sería, bueno, el dibujo que he hecho no es muy propio, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí un pueblecito en este valle, ¿de acuerdo? Con muy pocos habitantes, con, no sé, con 20 habitantes, 30 habitantes, 40 habitantes, 300 habitantes. ¿Vale? Aquí tenemos una ciudad que tiene sus repetidores wifi, sus repetidores de antena y aquí no hay problemas de cobertura, ¿vale? Pero para que aquí llegase la cobertura, ¿vale? Fijaros que la onda, ¿vale? Esta zona se queda hueca. Tendríamos que poner aquí un repetidor para que este repetidor le diese señal al pueblo. Vale, eso nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque este repetidor vale muchísimo dinero y para la cantidad de equipos conectados ahí, pues no compensa, ¿vale? Entonces las empresas de telefonía no los contratan, no los ponen, con lo cual no puedes tener wifi. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza un repetidor WiMAX, ¿vale? Y ese repetidor WiMAX, que repito, es por microondas, va enviando una información, pero esa información sí es capaz de saltarse los obstáculos, en este caso las montañas. Por eso es muy útil para las casas rurales, para los entornos rurales, porque tienen muchísima distancia, no hace falta que tenga el repetidor tan cerca y sin embargo le puede llegar la señal de internet. Y además, al tener una distancia tan grande, es capaz de abarcar distintas poblaciones pequeñitas donde no le merezca la pena poner un repetidor en cada una de las poblaciones. La Wi-Fi, esta sí la conocéis, ¿verdad? Estáis cansados de utilizarla y de hecho le llamáis Wi-Fi a casi todo y mal, ¿vale? El aparatito ese que os ponen en vuestra casa que le llamáis la Wi-Fi, voy a desenchufar la Wi-Fi, eso es el router, ¿vale? El Wi-Fi es la conexión inalámbrica, no se puede ver, el Wi-Fi no se puede ver, no se puede tocar, es la conexión inalámbrica, es lo que sustituye al cable, ¿de acuerdo? No es ni el móvil, ni es el router, ¿vale? Es la conexión que hay entre el móvil y el router, que no se ve, ¿de acuerdo? Son ondas de radio omnidireccionales, que significa que van en todas direcciones. Si alguno no entiende a qué me refiero, esto es omnidireccional, ¿vale? Va en todas direcciones. A diferencia, por ejemplo, del infrarrojo, que como hemos dicho antes, tienen que estar enfrentados uno al otro, ¿vale? En un infrarrojo, un dispositivo infrarrojo, se tiene que estar viendo. Si ponemos el dispositivo aquí, no llega la señal. Sin embargo, para la Wi-Fi, ¿vale? Se imagina que esto es una antena de Wi-Fi, pues las ondas de radio, ¿vale? Van en todas direcciones. Entonces da igual que nosotros nos conectemos aquí, que aquí, que aquí. En cualquier caso nos podemos acceder a la Wi-Fi, ¿vale? Realmente aquí pone que atraviesan obstáculos, obviamente no los atraviesan, simplemente los rodean, ¿de acuerdo? Y tiene un alcance de hasta 150 metros, o 150 metros en condiciones óptimas. Dicho de otra manera, sin absolutamente ninguna pared intermedia, con unas condiciones atmosféricas perfectas, porque las condiciones atmosféricas también afectan a la Wi-Fi, ¿de acuerdo? Hasta como máximo 150 metros. Normalmente mucho más allá, eso lo sabéis vosotros, mucho más allá de 25 o 30 metros no suele llegar. Y si ya tenemos paredes por medio, y si estas paredes ya tienen azulejos, muchísimo menos. Que os voy a contar que no sepáis cuando intentéis meteros con el móvil, con la Wi-Fi cuando estáis en el baño. Existen distintos tipos de Wi-Fi, ¿vale? Dependiendo del protocolo, no la palabra, del estándar que utilice, ¿vale? Está el B, el G, el N. El B es el más antiguo, ¿vale? Tiene una velocidad de hasta 11 megabits y ya no se usa prácticamente. El G, que tampoco se usa casi, tiene una velocidad de hasta 54 megabits. Y el N, que es el que más se utiliza hoy día, hasta 600. ¿Vale? Obviamente ahora hoy existen otros nuevos, el C, el AC, ¿vale? De hecho, el 802.11 AC es el que utilizan los routers modernos que tienen
2,4 y 5 GHz. Eso ya lo veremos cuando estemos viendo la configuración del router, ¿vale? Lo de los 2,4 GHz y los 5 GHz. Eso de vuestro router suele tener dos redes, una se llama, como se llame la red de vuestro router, 2G y otra 5G. Bueno, pues el 2G es con 2,4 GHz y el 5G con 5 GHz. La diferencia que hay entre ambos es que la 2G llega mucho más lejos, pero a menos velocidad. Y la 5G es capaz de tener muchísima más velocidad, pero tiene menos alcance. ¿Vale? Lo importante es que simplemente no quiero que aprendáis ni las velocidades ni de cada una, simplemente que sepáis que existen, que no todas las Wi-Fi son iguales y dependiendo del estándar que utilicen, pues son más rápidos o menos rápidos. Lo que es muy importante a la hora de que cuando compréis un ordenador, cuando compréis un móvil, cuando compréis un router, ver el tipo de conexión Wi-Fi que tiene para que sepáis que no todos son iguales y que unos pueden ser más rápidos que otros. Si no sabéis cuáles son cada uno, que no lo sabréis, pues nada, simplemente os metéis en internet, metéis el estándar que es y ya veis las características. Otro tipo de medio inalámbrico, la telefonía móvil, lo que vosotros llamáis los datos, ¿vale? Hoy en día se utiliza el 4G. Se está implementando el 5G, todavía no ha llegado de forma masiva, ¿vale? Existen muchos, o sea, históricamente se ha ido progresando. Este de aquí es el 2G, este es el primer G que hubo. No ha pasado, supongo que habrá pasado alguna vez que cuando estáis en un sitio con poca cobertura perdéis el 4G, incluso perdéis el 3G y aparece simplemente una H con un simbolito de más, ¿vale? Pues eso se refiere a estos tipos de tecnología. Básicamente no tenemos conectores, no tenemos conexión 3G o 4G y allí la que llega es la otra. Obviamente todas las distintas evoluciones, conforme más velocidad son capaces de adquirir, menos cobertura tienen. De ahí que en sitios con poca cobertura vaya más lento. ¿Vale? La tecnología móvil tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que la distancia le afecta muchísimo. ¿Vale? Otro es que dependiendo de dónde estemos no tenemos cobertura. Por ejemplo, el hormigón armado no permite pasar los microondas de la tecnología móvil. Por eso en los parkings, si los parkings son muy abiertos, como por ejemplo un centro comercial, pues sí tenéis conexión a internet, pero por ejemplo los parkings de vuestro edificio, si el edificio no es muy grande, tienen muros de hormigón alrededor, de hormigón armado y no llega la wifi. Cuando además estamos cerca de mucho hierro, de materiales ferrosos, por ejemplo como una mina de hierro, tampoco tenemos cobertura. ¿Por qué? Porque le afecta, le hace interferencia, por decirlo así. ¿Vale? Y cuando estamos en una jaula de Faraday, vosotros no sabéis lo que es una jaula de Faraday, no la habéis dado en física, pero para que os hagáis una idea, una nevera de estas de un restaurante o de una carnicería, perdón, un ascensor, es una jaula de Faraday. Ahí no tenéis cobertura. Ahora pasa 1000 veces que estoy hablando, nosotros no hablamos por teléfono casi ya, que estoy mandando información, estoy viendo un vídeo o lo que sea, y de pronto cuando entráis en el ascensor perdéis la cobertura, ¿vale? Pues eso tiene que ver con que un ascensor forma una jaula de Faraday. Pues esos son inconvenientes de la tecnología móvil. Luego también le afecta mucho la orografía, ya os habrá pasado cuando vayáis a la montaña o incluso en la playa, cerca del mar, pues no tenéis mucha cobertura. Y la meteorología, no tenemos la misma cobertura un día despejado que un día con lluvia. Todo eso afecta a la cobertura de los medios inalámbricos y a la velocidad, por tanto, de los medios de la telefonía móvil. ¿Cómo se soluciona eso? Teniendo muchísimos repetidores, pero claro, los repetidores no son caros y hay que poder ponerlos, ¿vale? Además, una cosa que no lo he apuntado aquí, pero que sí es importante que, o por lo menos curioso de que la sepáis, es que no sé si habéis dado cuenta que cuando viajáis se os consume mucho más la batería del móvil. Y eso tiene una explicación. Cuando vosotros os estáis desplazando
con el móvil, con datos, simplemente con teléfono, os estéis desplazando, vuestro móvil cuando estéis quietos está conectado a un repetidor, ¿vale? Estoy dibujando otra vez como siempre sin poner la pantalla. Estáis conectados a un repetidor, vuestro móvil está conectado a un repetidor, ¿vale? Cuando el móvil se está desplazando y pierde la cobertura de ese repetidor, se conecta al repetidor más cercano, ¿vale? Entonces pierde esta conexión y se conecta al otro. Sigue avanzando y cuando llega a otro punto que pierde este conector, se conecta a este y pierde el anterior. Lo hace de forma que nosotros no notamos la diferencia, pero lo que más consume, lo que más la potencia de las ondas microondas es muchísimo mayor cuando está buscando un repetidor. Por tanto, cuando estamos quietos en un mismo sitio, no consume tantísima batería porque la intensidad de las microondas es mucho menor. Cuando nos estamos desplazando y estamos cambiando de repetidor, nuestro móvil está constantemente buscando dónde conectarse y de ahí que gaste mucha más batería. Es el mismo principio por el cual cuando tenemos poca cobertura se gasta más la batería. Básicamente es porque nuestro dispositivo está constantemente buscando repetidores con mayor cobertura. ¿Vale? Así que lo tengáis en cuenta eso a la hora de calcular los viajes largos de tren, de coche y tal. La batería que no va a consumir lo mismo que si estáis quietos en un sitio. ¿Vale? Y ese es el motivo por el cual nos podemos desplazar sin perder la cobertura. No sé cómo pensáis vosotros que se conectaba los datos al móvil, pero obviamente se conectan a repetidores y van perdiendo la conexión de uno y conectándose con otro. Seguimos. La iluminación, el LiFi, ¿vale? Este todavía no está implementado, ¿vale? Este es novedoso, este no está implementado. Y este básicamente lo que se trata es de que a través de la misma luz, ¿vale? De la misma luz que como si fuese la lámpara, ¿vale? No exactamente así, pero a través de la luz, una luz que está por encima del espectro visible, con lo cual nosotros no la veríamos, podemos estar conectados a las redes. Dicho de otra manera, tendríamos cuando esto se implemente, tendremos en los techos, tendremos puntos de luz parecidos a los halógenos de hoy día, pero simplemente que serían LED o otro tipo de elementos que producen una luz que nosotros no estamos viendo, es decir, no van a iluminar la estancia, nosotros no vamos a ver esa luz, pero sí son capaces de conectarnos. De esa manera, ¿qué ventaja tenemos? Pues tenemos la ventaja de que nos podemos mover tranquilamente a través de la estancia sin perder cobertura, ¿vale? Si alguno, no sé si le ha pasado, supongo que sí, que alguno llega con el móvil y quiere conectarse a los datos del McDonald's, por ejemplo, un restaurante que tenga wifi y a lo mejor en un lado del restaurante se conecta muy bien y en otro no tanto porque está más alejado del punto de acceso. En este caso, como es a través de luz, pues toda la estancia tendría exactamente la misma cobertura. Con la ventaja de que si nos desplazamos a través de un edificio que está conectado de esta forma, no tenemos problema de que nos tengamos que ir cambiando de red y con los posibles cortes que se supone, sino que estamos constantemente conectados. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que son muchos, que este tipo de conexión es mucho menos segura, al menos en un principio. De ahí que no se está utilizando todavía, ¿vale? Está en desarrollo y todavía, como repito, no se está utilizando. Lo mismo llega al caso que no se utiliza, ¿vale? Que o se utiliza de forma, no sé cómo decirlo, de forma residual. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando la carrera, WiMAX era la novedad, esta que he explicado antes, de que se parece un poco a la Wi-Fi, y que es para las zonas rurales, iba a ser la novedad, iba a ser la pera limonera, iba a ser mucho más rápida que la Wi-Fi, iba a solucionar todos los problemas. Y me mandaron en la asignatura de redes para conseguir la matrícula, me mandaron un trabajo sobre redes WiMAX, que era súper novedoso, estaba todo en inglés y me costó la vida hacerlo. Y resulta que la WiMAX se ha quedado de forma residual solamente para los medios rurales. Pues con la LiFi puede pasar lo mismo resulta que es maravilloso y que es todo lo que se promete, o al final se queda en que se utiliza muy poco porque no es tan eficiente como se esperaba. Eso hay que esperar a verlo.
Ventaja de la LIFE, como he dicho, pues el ahorro de materiales, no hace falta ni cable, ni carneta, ni nada, es súper limpio, simplemente los puntos de luz del techo, la movilidad, nos podemos mover sin ningún problema, no tenemos ningún tipo de cableado. La fácil escalabilidad, ¿eso qué se refiere? Se refiere a que podemos meter muchísimos dispositivos a conectarse a la misma, al mismo punto, ¿vale? Si hacemos una instalación pensando para 10 personas, para 10 dispositivos, pues fácilmente le podemos añadir más dispositivos simplemente añadiendo más puntos de luz. Es muy fácil, ¿vale? Pero como digo, tiene mucha menos seguridad y la cobertura y la velocidad, pues todavía no sabemos muy bien cómo va a ir, ¿vale? De hecho, como digo, si en una estancia más o menos cuadrada y más o menos homogénea, más o menos abierta, pues la conexión sería muy simple. Imaginar, pues, yo qué sé, pues el día de mañana en un aula, por ejemplo, todo el mundo tendría la misma cobertura. Pero como explicaba antes el caso del McDonald's, ¿no? Del Wi-Fi. Imagina que estuviese por Wi-Fi, pues el que se ponga en una esquinita donde no llega casi la luz, donde no llega, no tiene puntos de luz y hace sombra, pues es muy posible que tenga menos cobertura. Eso está todavía, como repito, en desarrollo. Bueno, pues ya está, paro aquí y ya lo siguiente en otro día que ya os aburrí bastante. Pues nada, lo de siempre, duda, como siempre, al correo. ¿Vale? Venga.